Aunque existe abundante literatura sobre el problema de la depresión y muchas personas hablan de ella habitualmente, la realidad es que las últimas hipótesis que manejábamos hace 20 años están progresivamente cada vez más cuestionadas. Existe toda una avalancha de nuevos datos, de investigaciones recientes que nos informan respecto a que el concepto que tenemos en cuanto a la neurogénesis de la depresión está cambiando. La neurobiología nos está aportando datos importantes en la medida que la clásica hipótesis monoaminérgica en base a una alteración de la regulación de la serotonina está empezando a resultar demasiado primitiva. En primer lugar, esa hipótesis de la afectación de la serotonina ya de por sí quedó en desuso porque se observó que existen no uno sino distintos neurotransmisores que están alterados en la depresión o en el proceso depresivo. Por tanto, nuevas investigaciones llevaron a finales del siglo XX a la idea de que no solo la serotonina sino también la dopamina, la noradrenalina o la adrenalina o el GABA eran otros factores implicados. Actualmente existe mucha investigación en los últimos 5 años que nos están llevando por nuevos caminos. Lo que se plantea ahora no es tanto lo que sucede en la depresión, sino cómo y dónde se produce este proceso. Entonces existe evidencia acumulada que indica que hay un proceso inflamatorio en determinadas áreas del cerebro, que existe una desconexión marcada del funcionamiento de la amígdala cerebral respecto al resto del córtex, que existe una reducción del tamaño del hipocampo y que existe una importante destrucción de la glía. Con respecto a la inflamación cerebral, existen muchos estudios que ya informan respecto al hecho de que el estrés destruye el cerebro o lesiona el cerebro. Sabemos que la liberación de moléculas proinflamatorias como las citoquinas, la interleucina 6, la interleucina 1 o el cortisol activan el eje suprarrenal y los niveles altos de cortisol son capaces de dañar el cerebro generando una reducción del proceso de la neurotransmisión. Pero también sabemos que provocan una disminución del hipocampo y son responsables de una arteriosclerosis en los vasos sanguíneos cerebrales. Por tanto, la relación entre depresión e inflamación cerebral es bidireccional e inespecífica y bien conocida. Se estima incluso que el cerebro de las personas que padecen depresión mayor muestran hasta un 30% más de inflamación que un cerebro sano. En segundo lugar, no menos importante es la reducción del tamaño del hipocampo. Multitud de estudios señalan que el hipocampo es un área cerebral crucial en los procesos destinados a la memoria y las emociones. Sabemos que durante el proceso depresivo se desencadena una inflamación local que da lugar a pérdida de conexiones interneuronales y una reducción de la neurogénesis, es decir, la generación de nuevas neuronas. En consecuencia, hay una reducción del volumen cerebral del hipocampo, córtex prefrontal y amígdala, entre otras estructuras. Se ha observado incluso en estudios realizados a lo largo de los años que la depresión crónica genera una reducción promedio del tamaño del hipocampo de en torno al 8 o el 10%. Esto se ha visto que es más marcado en personas que sufren episodios depresivos recurrentes y de hecho la reducción del tamaño de esta zona cerebral se correlaciona con la duración del episodio depresivo. También se han visto nuevas cosas interesantes. Por ejemplo, recientemente se ha publicado en la revista Molecular Psychiatry un estudio en el cual se observa que se constata la reducción del hipocampo en los pacientes deprimidos. Este hecho, junto con nuevas ideas, han conducido, en definitiva, como ocurre con el estudio dirigido por Jeff Meyer y publicado en el Lancet, a que la investigación viene a plantear que existe una nueva teoría que sería la teoría inflamatoria a nivel cerebral. Plantear que el cerebro deprimido es un cerebro inflamado es una afirmación bastante osada y bastante fuera de los cánones de lo que sería la literatura oficial acumulada a lo largo de los años y que se refleja en los libros, pero es hacia aquí, hacia donde se dirige la investigación.
Algunos investigadores, como por ejemplo Jeff Meyer, han afirmado que una mayor inflamación en el cerebro es una respuesta común en enfermedades cerebrales degenerativas a medida que avanzan, como